Amigos, familia, pandilla, Ripsider, yo soy Trent. El día de hoy les vamos a presentar el unboxing de una bomba de subida Coral Box. Acompáñenme. Pues miren, pandilla, como ya se los venimos presentando, bueno, más bien se los explico rapidísimo. Para los que asistieron al evento Adictos al Arrecife 2020 pudieron corroborar los preciazos que había en corales, equipo y demás, descuentos, meses, etcétera. Pues ahorita les vamos a mostrar un poco de lo que mi querido Jorgito compró. Por cierto, la prueba de acá atrás es de mi amigo Jorge, por eso es que ven un poco diferente la escenografía del día de hoy. Pero pues vamos a empezar primero con el unboxing de esta bomba, que es una Coral Box. Es la DCA 6000, como en otras palabras más entendibles, es la nueva generación. Primero explicando rapidísimo qué de diferencia tiene esta bomba a la anterior. Pues el controlador es distinto, pero tiene algo muy especial que lo diferencia del anterior. ¿Qué cosa es? Que esta ya tiene un sensor de apagado automático. ¿Qué quiere decir esto? Cuando salimos y se les haya olvidado, para los que no manejan autorrellenador, se les haya olvidado vaciar o complementar el agua evaporada en su sistema de subida o el zoom, ¿qué es lo que pasa por lo regular? Pues las bombas que no tienen ese tipo de sensor, cuando se quedan sin agua, siguen trabajando. Estas bombas trabajan a base de agua. Entonces, al meterles al meterles aire, llegan a que la bomba se llega a quemar, y como sigue trabajando y no siente el agua, se llega a quemar, se llega a descomponer. Entonces es un rollo estar cambiando de bomba por ese tipo de situaciones, ¿no? Tal vez por un descuido, tal vez porque saliste, se te olvidó, tal vez porque hasta inclusive tu autorrellenador se llegó a averiar, uno sale ahora sí que con toda la confianza de que tu autorrellenador siempre te va a tirar ese paro cuando no estés, y llegas y pum, resulta que no sirvió, se desconectó, se descompuso, lo que sea, y tu bomba ya está quemada. Y peor aún, pues puede provocar cosas también arriba en el tanque. Pues esta bomba está diseñada precisamente para eso. Si se llega a quedar sin agua tu zoom, con donde está el contenedor de la subida, donde está esta bomba, literalmente lo que va a pasar es que la bomba, al no sentir agua y empezar a sentir el oxígeno, se va a apagar en automático y no se va a volver a encender hasta que sienta el agua literalmente trabajando dentro de ella. Entonces, pues ahorita más que el funcionamiento, porque esta bomba se compró. ¿Para qué la compraste, Jorgito? Déjenme decirle, las cosas que les voy a mostrar las compró Jorge en la Expo Adictos al Arrecife. Él compró más cosas que yo. ¿Por qué razón, Jorge? Que él no quiso salir, por cierto, en el video. Me dijo que yo hiciera el unboxing. Yo le dije, son tus cosas, valedor. Luego van a decir que me he hecho flores que no me pertenecen. Pero él fue el que dijo, yo atrás de cámara. Bueno, cuéntanos por qué compraste estas cosas, Jorgito. No, el chiste de las compras de todo esto fue porque, en efecto, la pecera que está atrás es la que tengo ahorita en esos momentos. Es de 320 litros. Pero mandé a hacer una más grande, okay. Literal. Ya vas a cambiar. Sí, ya me aloqué. Lo bueno de tener dinero. Entonces mandé a hacer una de 600 litros, todavía no me la traen, están en eso. Entonces mejor preferí comprar equipo para la nueva. Armarte de equipo y cuando llegue, tómala, todo nuevo, ¿no? Entonces le vas a meter todo nuevo. Todo, generador, bomba de subida, le voy a meter aragonita nueva. La roca, pues la que tengo para que me ayude más. Puro billete. Y nada más, ahí también tengo unos reactores de fosfatos nuevos y ya nada más. Ay, güey, que hay billete. Jorgito es tan humilde que por eso me dijo, sal tú, pobre. No, adelante. No. Está bien, Jorgito. Y bueno, para la pandilla que no tuvo la oportunidad de asistir a Adictos al Arrecife por X o por Y de este año, pues les voy a dejar algunos precios de lo que se vivió ahí. Los que fueron no me lo van a dejar mentir. Esta bomba, la Coral Box, porque le vuelvo a repetir, es la que te mueve 600 litros por hora. Anda en un precio aproximado de entre 2,800, 3,000, 2,000. Menos de 2,500 nueva no la vas a encontrar.
¿A ti en cuánto te salió en el evento Adictos al Arrecife, Jorge? 1900. 1900 pesos, pues creo que es una buena ganga. Antes de pasar al unboxing, la voy a hacer un poquito para acá. También vamos a tener un unboxing de esta otra, pero en otro video. El buen Jorgito, como ya les mencionó, va a armar un nuevo acuario. Pues, como tiene billete, se compró también esta otra belleza. Es un generador de olas de la marca Max P. No es muy sonado aún, pero está entrando con un punch, pero cañón en el mercado. Está compitiendo con grandes marcas como lo es IceCap, como lo es Vortex, como lo es, bueno, infinidad de otras marcas que nosotros sabemos. Esta hemos estado buscando la Jorge y yo en este tipo de bombas. No estamos diciendo que son lo mejor, pero es lo mejorcito que hay. Entre las investigaciones que hemos hecho Mercado Libre, vendedores, Amazon y demás, esta bomba oscila entre los 7,500 a 5,000 pesos, más o menos. Aquí también hago un paréntesis. Si alguien de ustedes que nos está viendo la maneja, platíquenos en los comentarios cuánto le costó, dónde la pudo adquirir. Nosotros la adquirimos en Adictos al Arrecife. Todo lo que les vamos a mostrar lo pudimos encontrar con nuestros amigos de Rift Store, el buen Héctor Macías, ahora sí que el que nos trajo el evento de Adictos al Arrecife. Con él pudimos comprar, con él Jorge pudo comprar todo esto a muy grandes precios. Vuelvo a repetir, lo que necesiten de equipo, aditivos y demás, con el buen Héctor Macías de Rift Store lo pueden encontrar. Regresando, como les comentaba, los vimos en un precio aproximado de 7,000, 6,500. La más barata la encontramos en 5,000. Esta misma. ¿Cuánto te costó en Adictos al Arrecife con el buen Héctor de Rift Store, mi querido Jorge? 3,500, bro. 3,500. Pues creo yo que también es un preciazo. Vuelvo a repetir, esta les vamos a enseñar el unboxing en otro video. Nada más queremos mostrarles para que el próximo año no lo piensen y vayan a Adictos al Arrecife. También esta sí la compramos ambos, el una y una. Es el limpiador magnético de cristales para cuando se les llena de suciedad o de alga. Yo los he visto en el mercado Morelos o con vendedores en precio público en no menos de 500 pesos. Yo, muy personalmente. Esta la pudimos adquirir nuevamente con nuestros amigos de Rift Store en 300 pesos por día. Por eso es que yo no dejé pasar la oportunidad y adquirimos ambos una. Y por último, espérenme porque la mesa de Jorgito está muy grande. Compramos ahora sí que el lente para que cuando vayamos a grabar tanques para ustedes vean con más claridad el color de los corales. Este es también la nueva generación o el más reciente que acaba de salir. Es el lente de Polylab. Yo los he visto en un precio de entre 1,200 a 1,000 pesos aproximadamente. Aquí en la Expo Adictos al Arrecife con el buen Héctor Macías le costó al buen Jorge 700 pesos. Es también muy bueno. Y otra cosa que lamentablemente, y hasta en el video salió cuando presentamos Adictos al Arrecife, yo me había comprado, más bien ya me compré, nada más que no me la dio físicamente porque me lo ganó el amigo que entrevistamos en Adictos al Arrecife, el imán que tiene la lupa para que puedas ver así que los corales. Esa está increíble. Yo las he visto y también ahí la misma persona que entrevistamos y que nos explicó en no menos de 1,500 pesos. 1,800, 1,500, 1,600. Con el buen Héctor nos costó 1,000 pesos. Pues obviamente no íbamos a dejar pasar esa oportunidad. Gracias al buen Héctor que nos respetó el precio porque pues se quedó sin stock ahí de la lupa. Pero pues él nos dijo, pues si la quieres yo te respeto el precio, nada más que me lleguen tantas semanas. No lo dudamos. Entonces también próximamente les enseñaré mi lupa para que vean mis corales más chidos. Así como el buen Héctor nos dio estos precios, imagínense los precios que nos dio Reef House, Central Reef, el querido Only Reef, Kraken Store, Monster Coral, el querido Oscar Urquijo, Ocean Reef, nuestros amigos de Extremo Reef. Imagínense la cantidad de precios tan padres que hubo y ya vieron la calidad de corales y demás. Esto lo podemos encontrar aquí.
Y ahora sí, pandilla, a lo que nos truje Chencha, regresando al unboxing. Vuelvo a repetir, Jorgito no quiso abrirlos, dijo que yo. ¿Estás seguro, Jorge, o te rifas tú? Dale, dale. Ya estás. Tú conoces más de esto. Pues vamos a abrirlo. Vamos a la procedencia de destapar la caja. Y pues miren, pandilla, les voy a ir mostrando prácticamente qué tiene. Primero que nada, como ya les habíamos comentado, el controlador es muy diferente a lo que viene siendo la bomba anterior. Es de botón todavía así, pero pues nada más, pues se ve un poquito más coquetón. Literalmente es para lo mismo. Con esta le vas a bajar la potencia a la bomba, con esta le vas a subir la potencia a la bomba. Y con este otro que dice Fit and Alarm, alarm no sé qué sea, pero Fit sí sé que al apretarlo en automático tu bomba se va a apagar por un tiempo de 10 minutos para cuando alimentes a tus corales y demás. Para esto sirven los 3 botoncitos. Ya cuando el querido Jorge lo monte, pues les diremos para qué es lo de alarm. Pero mientras, aquí viene su controlador. Posteriormente vienen estas que son, déjenme ver que sean. Sí, como los conectores para... Pues miren, tiene hasta los tuercas uniones, así se llama. Tuercas unión con sus gomitas para que no se salga. Súper chido, se ven más coquetonas. Vamos a proceder a guardarlas. Tenemos, pues, obviamente la bomba. Dejen sacarlas, vean nada más esto también. Vean nada más esta chulada. La verdad es que son de las bombas mejor que hay en el mercado y económicas, porque pues ya si nos vamos a otro tipo de bombas como MaxPeg, como las que usa Vorte, pues sí, no, son carísimas. Creo que con una de esas te compras 3 de estas, pero no quiere decir que estas estén mal. Inclusive muchos de ustedes las manejan y pues ya tienen rato con ellas. Son bombas silenciosas, no son tan escandalosas, son bombas de guerra, te van a durar un buen tiempo y pues muy fáciles de tanto conectar como configurar. Entonces miren, aquí está su conector. Este es el cable que va hacia el eliminador, el que le va a dar la fuente de energía. Aquí tenemos, miren, su protector para cuando ustedes metan algunos pececillos al zoom, los traviesos, pues por lo regular muchos se mueren porque se meten a la bomba y pues allá afuera allá adentro, perdón, se trituran. Pues aquí tiene su protector para que también cuando si es que tienen refugio de alga y demás, pues se concentre aquí, no entre a la bomba y se las pueda lastimar. Entonces también está muy padre. El material que está hecho pues parece plástico. Pues ahí también vuelvo a repetir, por el precio, pero por la calidad que se te da, pues no esperen que esté hecho con oro o algo así, ¿verdad? Pero los materiales que se ocupan pues son óptimos para el acuario, no pasa mayor tema. Vuelvo a repetir, es literalmente plástico. Aquí pues mantenemos el eliminador, obviamente, con lo que va a estar, con lo que le va a dar la fuerza. Y también hay algo muy curioso que viene en esta bomba, cosa que en otras pues no tiene, ¿verdad? Como ya se los mencioné cuando empezó el video, hay algunos de nosotros que no tenemos autorrellenador. En mi caso yo soy uno de esos. Yo por gusto, porque a mí me gusta estarle acá con la mano en mi acuario y demás. Es como que un vínculo que tenemos mi acuario y yo. A mí sí me gusta meterle mano. O sea, me refiero a estarle yo rellenando, haciendo cosas, no todo que sea pues por materiales ya prefabricados para ello. Coralbox nos agrega esto, banda. Esto literalmente es el switch o el flotador. ¿Para qué razón? Para nosotros poder hacer un autorrelleno. Obviamente aquí ya nada más sería comprar la cajita o la bomba para el autorrellenador. Que eso pues con el buen Sirius Black él nos los podría hacer sin ningún problema. Y no Sirius Black, hay muchos más que trabajan ese tipo de cosas, como el taller de los peces, etcétera, etcétera. Nos pueden hacer los autorrellenadores. Y miren, esto va aquí flotando para que tu bomba nunca se quede sin agua. Se mete
Esto por lo regular, hasta aquí tiene que estar tu flujo de agua, siempre va a estar esto arriba. Cuando tu agua vaya bajando y toque el sensor con esto, en automático se va a prender y va a empezar a rellenar para que esto vuelva a subir y tu bomba jamás se quede sin agua. Esto es un plus que nos metió Coral Box, pues creo yo está súper chido. Y pues literalmente, pandilla, esto es lo que lleva el unboxing de esta bomba que es la Coral Box DCA 6000. Vuelvo a repetir, la nueva generación de bombas de subida de Coral Box. Espero que les haya gustado, espero que les sirva. Y pues ahora, cuando Jorgito monte todo este show, pues que nos diga cómo les va. Si alguno de ustedes la maneja, déjenos en la caja de comentarios qué les parece, si la recomiendan, si no la recomiendan. No les podemos hablar cosas buenas o malas, puesto que apenas la acaba de adquirir Jorge. Yo tengo la mía, que es una anterior, y me ha funcionado súper bien. No es nada escandalosa, no me ha dado problemas. Pues una que es mejor, dudo que sea así, pero pues para todo hay, ¿no? Hay gente que sí dice que es un asco, qué sé yo. Yo no generalizo, yo les muestro, siempre se los he dicho, lo que tenemos, lo que nos consta. Y pues ahorita de esto únicamente les puedo presentar el unboxing. Hasta aquí el video de... ¿Sí está bueno, Jorgito? ¿Qué? Sí, ¿no? ¿Sí te gustó? Sí, la verdad sí. ¿Sí valió la pena los 1,900 pesos? Todo. Perfecto. Vamos a darle. Vamos a ver, ¿qué? ¿Nos vas a invitar a que hagas tu armado, Claro, hermano? claro. Y también próximamente el unboxing de esta belleza de generador de olas, que es el MaxTech. Vamos a ver cómo nos va, pandilla. Pues hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Si se me pasó algo también, háganmelo saber en la caja de comentarios. Un regaño, un saludo, un lo que sea, es bienvenido. Cuídense mucho, pandilla. Yo soy Tren. Despídete, Jorgito. Sale, bandita. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima sintonización. Bye.